y manejo óptimo en lo referente a relaciones interpersonales, básicamente el aspecto de erotismo, ¿no? Uno está acostumbrado a creer que erotismo es lo genital, ese es apenas un aspecto. La sexualidad es más que la genitalidad y el erotismo es más que la sexualidad. El erotismo está relacionado con principio de vida, celebración, creatividad, expansión. Eso es erotismo y es el tema del cual se ocupa este libro, tanto a nivel médico como a nivel vital, existencial. El libro reúne varias cosas, digamos, hay un aspecto médico, se tocan temas filosóficos, antropológicos, digamos como que es bastante integral la propuesta y es una propuesta revolucionaria. Pero me parecería chévere empezar cómo hizo usted su recorrido, es decir, cómo usted terminó sanando como sana hoy en día. Como un médico empieza, digamos que ha tenido un recorrido bastante largo por distintas disciplinas y por distintas maneras de entender la enfermedad. Entonces, y en el libro está muy bien plasmado, hay una parte muy bonita en la que narra cómo va llegando y su relación con las mujeres y digamos cómo empieza a entender la enfermedad, la medicina y todo este aspecto que termina resumido en Ucuiride y que pues digamos que es muy interesante. Yo creo que todo empezó más o menos a los 5 años cuando me miraba en el espejo y me preguntaba quién era y todo terminaba en un vértigo, ¿no? Y una experiencia cercana a la muerte que tuve a los 6 años, que de alguna manera me marcó. Y a partir de ahí, una búsqueda de la salud como un estado óptimo. Yo recuerdo que en primaria me interesaba mucho los remedios naturales, ¿sí? Y luego, en el estudio de la medicina, sí me di cuenta que algo faltaba. Es decir, a pesar de que no se puede estudiar la medicina alopática, que es la que uno aprende en la universidad, sí falta mucho la dimensión espiritual, emocional y relacional. Y en muchos casos, pues los resultados no son muy buenos. Por ejemplo, en enfermedades crónicas. Un paciente llega con asma, lo tratan, al mes vuelve y está toda la vida usando broncodilatadores y antibióticos. Le digo, bueno, tiene que haber una forma diferente de sanar, ¿sí? Y a partir de diferentes exploraciones en el campo de la medicina alternativa, con terapia neural, con homeopatía unicista, llegué finalmente al terreno del chamanismo, especialmente del yagé. Es una planta visionaria, amazónica, y a otra tradición muy interesante que se llama sanación a través de la palabra, con hojas de coca y hojas de tabaco. Precisamente hace poco regresé de un congreso mundial en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, sobre medicina psicodélica. Hay un renacimiento del interés por las plantas, puesto que durante mucho tiempo estuvieron olvidadas y ahora ya se habla de la vigencia de esto. Entonces, simplemente es un trabajo visionario. Empieza con el uso primero de técnicas de meditación, ¿sí? Y luego experiencias con plantas amazónicas, y a partir de ahí se fue elaborando un discurso, pero lo primero que surgió fue porque una consulta médica tiene que ser tan aburrida e intimidante, ¿sí? Porque el médico siempre está regañando y asustando en vez de acompañar y generar certezas. Por ahí empezó todo. Y empezó también por la definición de erotismo, ¿no? Y una cosa muy interesante que dijo Freud, la atención y el erotismo son lo mismo. Él decía, la atención en términos psicoanalíticos es una catexia hiperlibidinal. Catexia es transferencia de energía, puede ser eléctrica, puede ser calórica. Entonces, el estado de atención es un estado de transmisión de erotismo. Inclusive entre hombres el estar atento, la hermandad, el interés en sanar, eso también es un estado erótico. Entonces se sale del marco convencional asociado al pecado para convertirlo en una fuerza vital indispensable que al fallar
pasa lo que está pasando hoy en día, las guerras, la destrucción del medio ambiente, las perversiones sexuales que son obvias pues hoy en día en esta sociedad. Sí. Aquí ese es un resumen más o menos. Bueno, veo dos cosas que me parecen muy interesantes y me gustaría que profundizáramos un poco en la diferencia entre una consulta de medicina alopática, es alopática, ¿cierto? Sí. Y una medicina y una consulta Ocuiri. Ocuiri. Y a través de eso profundizar un poco en el tema que, digamos, para una persona que no esté muy entrenada en estos aspectos, puede sonar raro. Y es erotismo, y está dentro del nombre del libro, el erotismo como medicina. Y creo que se pueden unir esas dos preguntas y profundizar un poco en eso, doctor. Bueno, en una consulta alopática hay un distanciamiento. El médico, obviamente hay muchas variantes, ¿no? Puesto que hay diversos grados de empatía en la consulta, ¿no? ¿Sí? O puede no haber empatía, ¿no? Simplemente limitarse a un acto burocrático y mecánico, o puede ser empático, depende de la actitud, ¿sí? Sí. Pero, en primer lugar, hay una distancia entre el médico y el paciente. El paciente es el que sabe, el médico es el que sabe, el paciente obedece, pero resulta que una consulta está llena de expectativas. Es decir, el paciente espera que no solamente se ocupen de su brazo enfermo, de su dificultad en tal área, sino que también espera un tipo de orientación existencial y afectiva, ¿sí? Y cuando esto no se da, se produce un fenómeno muy común que se llama la iatrogenia, o sea, la enfermedad producida por el médico. Porque se equivocó en el diagnóstico, porque se equivocó en el tratamiento, pero el solo hecho de no prestarle atención a un paciente ya es una causa de iatrogenia. Esto fue demostrado por un médico muy interesante, austriaco, el doctor Schubert, profesor de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Innsbruck, que es muy famosa a nivel mundial. Él corroboró que cuando llegaba un paciente con alteraciones de los exámenes de laboratorio y el médico lo escuchaba empáticamente, con atención y con afecto, con actitud afectuosa, al salir ya se habían normalizado muchos de sus exámenes de laboratorio. Entonces, esto es fundamental, el aspecto de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es que el médico siente lo que el paciente siente. Entonces, cuando le formula es como si estuviera formulando él mismo, y cuando le habla es como si se estuviera hablando a sí mismo, o esperando que le hablen de tal o cual manera. Entonces, a partir de centrarse, en la tradición amazónica se dice que estar centrado es habitar el cuerpo, y habitar el cuerpo implica estar atento a las emociones y a los pensamientos, ¿no? Se genera una conexión no dualista con el paciente, es decir, energéticamente el paciente y el médico se convierten en una unidad. Y a partir de ahí se empieza un proceso de sanación a partir de la presencia, estar aquí ahora, la empatía y la conciencia. Y a partir de esto, el cuerpo del paciente se convierte en un oráculo. El cuerpo tiene toda la información. Lo que pasa es que hay que saber acceder a este tipo de información. Y la sanación se convierte en un ritual, ¿sí? Y el erotismo juega un papel fundamental. Hace poco hablaba con una amiga muy querida griega. Ella me hablaba de Eros, etimológicamente en griego, ¿no? Eros es esa energía cósmica que fluye, ¿sí? Es un río de energía cósmica que, por decirlo de alguna manera, se enraiza en la tierra, ¿sí? Como principio de vida, y se manifiesta en las personas a través de su vivacidad, del brillo en sus ojos, de su expansión y de su celebración. Eso es básicamente... Y ahí parece que la noción del cuerpo en la medicina tradicional y en esto es completamente distinto. El cuerpo en la medicina alopática es una maquinaria. Como ¿sí? una máquina. Es una máquina. Entonces, simplemente se sustituyen partes o se optimiza el funcionamiento de la máquina,
pero se olvida el conjunto. Eso no quiere decir que no sea válida, obviamente. La medicina de urgencias es básicamente alopática y los métodos diagnósticos son válidos y los equipos también son importantes. Lo que pasa es que la próxima revolución en medicina no va a tener nada que ver con equipos, ni con inteligencia artificial o cosas de esas, ¿no? Tiene que ver con la humanización, o sea, el despertar del potencial humano y su conexión con el universo, porque una persona es simplemente un microcosmos que refleja el universo. Entonces esta es la diferencia básica, no hay un distanciamiento, ¿sí? Hoy en día el distanciamiento es todavía mayor porque hay un computador en la mitad entre el paciente y el médico. Se está limitando la consulta a 10 o 15 minutos y realmente no hay tiempo para eso. Eso muchas veces no es ni culpa del médico, es simplemente la forma como el sistema concibe el manejo de la salud, ¿no? Que tampoco es malo, es una fase, Cuando esta fase se profundiza y se agota, aparecen nuevos modelos. Y se podría decir en esa medida que hay una crisis del sistema de salud en sí. Indudablemente, la crisis es tremenda, ¿no? ¿Sí? Aquí hubo un estudio muy interesante con un personaje que hacía una medicina folclórica muy conocida en los medios de comunicación, que ni siquiera era médico y tampoco era del Amazonas, ¿no? Y obtenía muchos mejores resultados que los que obtenían los médicos. Por un tema de empatía, El tema empatía y el tema entorno, el término setting, ¿sí? Cuando la sanación se convierte en un ritual, se llenan las expectativas existenciales del paciente, porque la vida de todas maneras es un ritual. Y yo creo que en eso, y para meternos un poco en ese tema que es tan interesante, tiene mucho que enseñarnos la tradición indígena, ¿no? Temas de ritual, en temas de concepción del cuerpo y de sanación. Claro, claro. El cuerpo es en la sierra se habla de cuerpo, entendiendo la parte física, la parte emocional, ¿sí? Pero se habla de cuerpo-territorio, es decir, el entorno. Un cuerpo no puede estar sano cuando el territorio está enfermo. Hay que sanar el territorio, sanar el cuerpo, ¿sí? Y tener claridad. Ellos dicen que el cuerpo es como la maloca, la cancurva, el sitio donde habitamos. Hay que cuidarlo, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional y desde el punto de vista físico, ¿sí? Y hacerlo extensivo al territorio. Y eso es de manera integral, ¿no? Exactamente. No como partes aisladas que creo, si pues me puedo equivocar, pero el sistema de salud tradicional lo concibe como partes separadas de un sistema. Exactamente. Toda enfermedad empieza en la dimensión anímico-espiritual. Una persona, por ejemplo, consulta por una úlcera y dice, bueno, ¿cuándo le diagnosticaron la úlcera? Hace 3 meses. Y hace 5 meses, hace 6 meses, ¿qué pasó? No, me empecé a sentir deprimido, ansioso, angustiado. Ahí empezó la enfermedad. Ahí es cuando es importante tratar para evitar que eso pase a mayores. O sea, la parte emocional hay que manejarla siempre, ¿sí? Pero la parte emocional está relacionada con el humanismo, con la filosofía, con el arte, ¿sí? Y uno de los grandes problemas hoy en día consiste en que el médico se convirtió en un tecnólogo de la salud, ¿sí? Ve las cosas de manera fragmentada, entonces no le pregunta al paciente lo fundamental, cómo eran sus emociones antes de que empezara la enfermedad y por qué se deterioraron, Sí, y hay que tratarlo. Por eso en la sierra se dice, cuando un remedio no toca el corazón ni la conciencia, el resultado es transitorio. Aparece una nueva enfermedad relacionada con la primera enfermedad o el problema se cronifica. Siempre hay que considerar estas dimensiones. Dentro del libro hay una serie de testimonios de sanación. Me llamó la atención. Uno, tal vez me puedo equivocar, pero era un diseñador gráfico que tenía un tumor cerca al ojo y se hizo un tratamiento a través de yagé. Y todavía el yagé genera un poco de miedo, de resistencia tal vez.
Hace poco, entre otras cosas, vi una noticia de que en algún lugar le dieron a alguien y salió en peloto por toda la ciudad, creo que eran unos gringos. Eh, Hablemos un poco de esa llegada al yagé y qué es para, digamos, la gente que no está muy familiarizada y cómo le ha servido a usted, doctor, en temas de sanación y en usted mismo, ¿no? Bueno, el viaje es una medicina y como toda medicina hay indicaciones, limitaciones y contraindicaciones. Un paciente que está tomando cierto tipo de antidepresivos no puede tomar viaje porque pone en peligro su vida, ¿no? Lo mismo si hay antecedentes de psicosis, si hay insuficiencia renal, cardíaca, no debe usarlo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando se usa como una herramienta espiritual adecuadamente es formidable. Uno podría decir lo mismo de los hospitales. Los hospitales es el área donde mayor número de personas fallecen, ¿sí? Y muchos fallecen por errores médicos. La iatrogenia realmente es una epidemia, ¿sí? Muchos de los pacientes hospitalizados hoy en día en un centro asistencial están ahí porque el médico se equivocó en el diagnóstico o en el tratamiento. Eso no quiere decir que los hospitales sean un peligro y hay que cerrarlos. Esa sería la misma lógica, ¿no? Allá está muriendo todo el mundo, hay que cerrarlo, ¿no? Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se vio esto. Cuando los pacientes tienen mayor acceso al servicio médico, se dispara la tasa de mortalidad por la iatrogenia. Cuando estaban desprovistos de servicio de asistencia médica, no era tan alta como cuando todo el mundo tiene servicios médicos. Esto lo menciona también el doctor Mendelssohn, en un libro que se llama Soy un hereje de la medicina. Simplemente no es un hereje, simplemente está recalcando aspectos contradictorios, ¿no? El hecho... hay muchos puntos en común, por ejemplo, entre el yagé y técnicas avanzadas de yoga, el budismo zen, etcétera, etcétera. Es una inmersión directa en el inconsciente, ¿sí? Y en el inconsciente está, pues, gran parte de nuestra problemática cuando no lo integramos, pero también una inmensa, hay un inmenso potencial en el inconsciente, ¿sí? Entonces, ella es esto, es vivir la enfermedad desde el plano mental, físico, simbólico y relacional. Y yo diría que también desde el nivel cósmico, ¿no? Entonces, por eso permite integrar. O sea, no es para todo el mundo, hay contraindicaciones y limitaciones, pero cuando se usa adecuadamente es muy bueno. Y fue muy interesante, fue muy reconciliador lo que yo vi ahora en los Estados Unidos con respecto a toda esta avalancha de investigación, porque Estados Unidos es el principal centro de poder, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, cuando las cosas empiezan a trabajar allá, se imponen a nivel mundial sin ningún tipo de resistencia, ¿no? ¿Sí? Pero esto lo sabían ya las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, hay un gran temor en la exploración del inconsciente, porque representa los miedos y los temores, etcétera, que uno no puede manejar, pero también hay un inmenso potencial ahí. Entonces, Y en ese manejo del inconsciente se requiere un acompañamiento de alguien. un acompañamiento de alguien competente que conozca las reglas, que conozca la tradición, las limitaciones, etcétera, ¿sí? Yo lo encuentro, por ejemplo, puede que esto suene raro, pero me parece una experiencia similar al budismo zen. A mí me parece que el budismo zen es un viaje en blanco y negro, ¿no? Es un acceso directo al inconsciente y pienso que muchas técnicas de meditación son lo mismo. Lo que pasa es que esta es una herramienta masónica, ¿no? Pero todo modelo de crecimiento parte de la inmersión en lo desconocido, su redefinición y su aplicación en un contexto amplio y creativo. Igual que el uso del tabaco y la coca en las distintas tradiciones. El tabaco y la coca es claro, la hoja de tabaco y la hoja de coca es un poderoso instrumento de sanación a través de la palabra, ¿no? Y todo eso está sustentado científicamente, ¿no? Perfectamente. Lo que pasa es que el panorama de la medicina alopática
está dominado por la industria farmacéutica el complejo médico industrial, ¿sí? Entonces hay intereses económicos y esto hace que las cosas que funcionen se excluyan porque no pertenecen al universo de lo que ellos están presentando, ¿no? Esto ha venido cambiando. Hoy en día en las EPS se ofrecen medicinas alternativas, etcétera, etcétera. Y pues desafortunadamente hay un gran desencanto de los pacientes con respecto al modelo alopático tradicional, ¿sí? Y se están buscando nuevas alternativas, ¿no? ¿En Europa hay mucha más movida que acá en Latinoamérica? ¿Hacia nuevas, digamos, formas de bueno, concebir la sí, en medicina? Europa y en Estados Unidos también. Yo recuerdo que hace unas décadas la principal organización encargada de la salud en los Estados Unidos empezó a validar los diferentes métodos alternativos. Se abrió pues una comparable a la caída del muro de Berlín. Bueno, ¿sí? Y las consultas alternativas en los Estados Unidos son muy importantes, el volumen, y en Europa también, ¿no? En Europa esta búsqueda espiritual que contacta tradiciones suramericanas, especialmente pues, asiáticas, etcétera, obedece a una búsqueda de la identidad. A partir de la Inquisición, donde esta identidad fue cercenada de las guerras, pues el europeo, pues yo hablo del espacio alemán, que el que más frecuentemente visito, Alemania, Suiza, Austria, ¿no? Ellos están buscando su identidad a partir de todas estas prácticas espirituales y chamánicas, ¿no? Ya. Me hizo acordar, hay unas teorías de la conspiración alrededor de la enfermedad y en particular del VIH. Creo que la ataca principalmente que son las C4 que están directamente relacionadas con el estado de ánimo. Entonces hacían muestras de personas que llevaban mucho tiempo aparentemente con el diagnóstico, y en el momento en que tenían el diagnóstico positivo tenían un decrecimiento, se venían para abajo. Claro. Pero pues lo paradójico de esto es que decían pues que el VIH no existía, sino que era un invento de la industria farmacéutica. Bueno, hay un libro escrito por el doctor Duisberg, que fue miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el tipo vive, creo, en alemán, que se llama La invención del virus. Fue uno de los principales investigadores de los retrovirus y él dice que sí existe, pero las implicaciones son completamente distintas. Ellos dicen, un individuo que fuma, pues tiene los dedos amarillos por la nicotina y por el alquitrán y toda esa cosa, pero eso no quiere decir que todo el que tenga dedos amarillos es un fumador, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se organizó un modelo que es muy dudoso, fue muy dudoso en cuanto al manejo, ¿sí? Y él habla principalmente de fortalecer el sistema inmunológico en vez de usar drogas que dañaban el sistema inmunológico. Ya. Cuando él empezó a hablar de esto, lo retiraron de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y quedó convertido pues, en una persona muy marginal, ¿sí? Parecido a lo que pasó ahora con el COVID, ¿no? Todos los que hablaban en contra del COVID y de esa cuestión, simplemente los silenciaban los medios y ahí, bueno, ahí se acababa todo, ¿no? Hablemos un poco ahora que hablamos de COVID, hablemos un poco digamos, de la postura que tiene usted, doctor, frente a lo que pasó. Digamos que fue muy fuerte, que trajo una cantidad de cosas que no nos imaginamos, pues una asepsia extrema y un manejo del cuerpo también bastante extraño, y que parecía que fuera como el inicio como de una nueva humanidad. Y parece que salimos peor. ¿Cómo vio este proceso y qué pasó? ¿Qué pasó desde? A ver, no es solamente el virus, porque por ejemplo, en las pestes que hubo en Europa, donde no había ni vacuna ni nada de esa cosa, hubo una peste que alcanzó a diezmar a los europeos, una tercera parte de la población se murió, pero una peste, hay gente que se muere inmediatamente,
otra que se demora un tiempo y se muere, otra que queda maltrecha y no pasa nada, y otra que queda incólume, no le pasa absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que hay que investigar. Todo tiene un valor multifactorial. Las muertes en Estados Unidos por COVID, que entre otras cosas fueron exageradas, porque la tasa de mortalidad no cambió en ningún país. Y no se puede decir que hubo una mortalidad exagerada por COVID, porque toda la tasa de mortalidad fue igual en todas partes, ¿sí? No era lo mismo entre los hispanos, que tenían problemas nutricionales de desempleo y estrés, que entre los anglosajones, que están asegurados, que tenían buen trabajo y estaban bien alimentados, ¿sí? Entonces, sin caer en polémicas y radicalismo, simplemente hablando del sentido común, la medida adecuada era fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Y primero que todo, hay una relación entre las emociones y el sistema inmunológico. Se ha visto que cuando la persona baja su estado emocional, aparecen los cánceres, se aparecen las infecciones y aparece todo ese tipo de cosas, ¿sí? La alimentación, el aire puro, etcétera, eso fueron medidas que funcionaron perfectamente bien en esa época, pero hubo un estado de pánico inducido que vulneraba el sistema inmunológico de las personas y lo hacía proclive a una cantidad de medidas de dudosa eficacia. Hay un tema que es muy interesante y es que cada enfermedad tiene su información, ¿no? Sí, claro, claro. Cada enfermedad es un mensaje. Ese mensaje lo debe explorar, o hay, digamos, hay enfermedades que tienen mensajes universales, digamos. No sé, pienso el cáncer tiene una información particular con respecto a otras enfermedades. Es como problema. Es un caso muy particular. Sí, sí, el cáncer es como un problema de información de la célula, ¿no? ¿Sí? Un problema de desinformación, ¿sí? Pero definitivamente, retornando al tema original, yo recuerdo una vez que fui a un ortopedista de la costa y yo le decía que yo estaba haciendo biodanza y me dijo, a mí me interesa eso, inclusive hasta me gustaría ir, porque la persona que está alegre no se enferma, y si se enferma por poco tiempo, ¿sí? Y usualmente no padece cosas graves, ¿no? Okay. O la recuperación es obvia. Ese es el aspecto preventivo del erotismo y que tiene que ver con el pronóstico de las enfermedades, ¿no? No es lo mismo una enfermedad en una persona depresiva que en una persona alegre, que tiene buenas relaciones, que celebra la vida, ¿sí? Que baila. No es lo mismo. Todos nos tenemos que morir algún día, pero el curso de las enfermedades tiene que ver mucho con el estado erótico del individuo. Y en ese orden de ideas, ¿cómo es una consulta o query? Bueno, una consulta query empieza con confianza. Esa confianza hay que ratificarla. Hay una pequeña ceremonia donde uno dice, bueno, usted confía en mí, ¿sí? Y en la paciente de sexo femenino, yo coloco mi mano derecha en el plejo solar de la paciente y la mano izquierda de la paciente en mi plejo solar. Yo le digo, espere hasta que sienta confianza, ¿sí? Eso hay que ratificarlo, ¿no? Si no tiene confianza, no hago una consulta query. Hago algo similar, pero la confianza es fundamental. Y la confianza es lo que permite que haya transferencia de información y una relación creativa, ¿no es cierto? Entonces, la confianza abre a través de la empatía y uno puede explorar el universo que representa el paciente, ¿no? Okay. Y a partir de esto, uno obtiene una información precisa. Hay muchos puntos en el antebrazo que se empiezan a explorar lentamente, ¿sí? Y uno tiene información precisa de por qué apareció la enfermedad, qué representa y por qué la enfermedad es así. Una persona puede tener un problema renal, un riñón derecho, y en el izquierdo fue peor y hubo que extraer el riñón derecho, ¿no? En medicina uno sabe exactamente por qué eso fue así. Porque el cerebro está recibiendo información permanente del universo, pero como estamos distraídos, perdemos esa posibilidad. En cambio, el que se centra recibe la información tal cual, y lo interesante es que cuando uno le comenta al paciente, esto es así,
casi siempre el paciente corrobora que eso fue así, simplemente porque se ve, porque se vivencia ese tipo de información. Entonces, Pero es un tema visual, es un tema de palabra. ¿Cómo llega esa información a usted, doctor? a mí me llega por sí, me llega por intuición, ¿sí? Pero es algo que se puede aprender. Se dice que la intuición es un conocimiento no mediatizado, un conocimiento inmediato. Es decir, yo siento algo con respecto al paciente y tengo la certeza a partir de la intuición de que es así. Obviamente, entonces simplemente exploro verbalmente la situación y a partir de esta exploración se va integrando, se van integrando los elementos dispersos de la enfermedad, ¿no? Hasta el punto de que cuando yo veo que el paciente experimenta bienestar, yo también lo experimento. O sea, hay un efecto de resonancia, Okay. ¿sí? Y es como que se trabaja con la luz, se trabaja con la conciencia. No hay ningún temor de que pueda haber contaminación, de que la depresión del paciente me pueda contaminar, porque lo que hace es iluminar la depresión hasta convertirla poco a poco en bienestar y en euforia, ¿no? Ya. Esta es la manera como funciona. Y ahí aparece una cosa muy interesante, es que abre el compromiso de trabajo de conciencia por parte del médico también. Claro. A mí me llamaba mucho la atención en temas de salud mental, por ejemplo, muchos psicólogos que hacen terapia nunca han ido a terapia. Sí. El psicoanálisis sí creo que Sí, obliga, indispensable. indispensable eso. Y los procesos, pues me imagino, de conciencia de los médicos en medio de este sistema toda y llenando formularios y en un estado de estrés en hospital, pues me imagino que no hay mucho tiempo para eso. Pero me da la impresión que Ocuiri necesariamente requiere de un médico coherente que esté en un proceso de Obvio. conciencia. Pues la situación del médico hoy en día es lamentable. Sí. Un médico tiene el doble de posibilidades de suicidio con respecto a la población normal y si es mujer, 4 veces más posibilidades de suicidio. O sea, generadores de salud son realmente las principales víctimas de la falta de salud. Ahora, problemas de cardíacos, de tabaquismo, de adicciones, de alcoholismo, etcétera, también, pues pululan entre el gremio médico, ¿no? Entonces, hay que sanar primero el médico para que realmente genere salud y no estrés. Sí, además, no más los escenarios de hospital y de consulta generan bastante temor, ¿no? A mí me generan un pánico, o sea, el espacio físico, la forma en que se aproximan y los diagnósticos, el lenguaje es a veces un poco violento y de riesgo, ¿no? En el yoga se habla de lo sádvico, que es como lo armónico, lo rayásico. Hay alimentos rayásicos como estimulantes, la cebolla, etcétera. Okay. Los sádvicos son más generadores de vida, biógenos, etcétera, etcétera. Y se habla de lo tamásico. Tamas es la inercia, ¿sí? El ambiente de los hospitales es inercial, es decir, el distanciamiento, las baldosas frías, los cuartos son poco amistosos. Muy poco amistosos. Por eso había un pintor austriaco, ¿sí? Hundertwasser, Wasser, ¿sí? Él decoraba los cuartos de hospitales oncológicos de los niños con colores y con imágenes y se vio que eso tenía un efecto, claro, tenía un efecto, esa calidez en el ambiente genera indudablemente una reacción diferente del cuerpo a un ambiente tamásico, frío e inercial. Y creo que todo esto finalmente va a que tenemos la capacidad de autosanarnos en atención y... Inmensa capacidad de autosanar. Realmente la verdadera sanación no debe esperarse de algo que afuera haga el trabajo, sino cómo estimular los mecanismos intrínsecos, internos de sanación. A veces se necesita lo de afuera, claro, pues un trasplante, bueno, sí. Pero la verdadera sanación consiste en estimular los mecanismos salutogénicos, o sea, generadores de salud en el paciente.
Y eso implica un trabajo en distintos niveles de la sociedad, ¿no? No es, digamos, solo un aspecto médico, sino un trabajo en el individuo, desde la formación que tenemos en el colegio, digamos, porque requiere un cambio de percepción de cómo entendemos la enfermedad, la sanación, la medicina, y cómo nos entendemos nosotros como seres humanos. ¿Cómo es posible que la medicina alopática pase por alto una cosa tan elemental? Y es que la persona que está disfrutando y que está gozando se enferma menos. ¿Por qué no se encaminan las medidas preventivas básicamente a que la persona se sienta integrada y que celebre la vida, en vez de intervenirlo con medicamentos y con cirugías y con tapabocas y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay control ¿Sí? social, finalmente creo que hay poco interés también en este tipo de temas. Por eso esta propuesta tiene que ser una propuesta que venga por fuera de las entidades, ¿no? Son propuestas individuales, libres de los condicionamientos de las organizaciones, pero la idea es que las organizaciones tarde o temprano se interesen en este tipo de propuestas para beneficio del paciente y del médico mismo, ¿sí? Porque en una consulta query el médico está recibiendo energía, está recibiendo vida, ¿sí? Y no cansa. Yo puedo ver 10 pacientes al día y cada vez voy a tener más energía y cada vez voy a celebrar más. Y los pacientes, es muy común, por ejemplo, en Europa, después de una consulta, que los pacientes me abracen, ¿no? O las pacientes me abracen, ¿no? Esa es la forma más obvia de ratificar de que se sintieron bien, ¿sí? Y es el mejor regalo que uno le puede hacer a un paciente, un regalo de bienestar tangible, en el cual la conciencia se abre y hay un estado de celebración. Estas son las cosas básicas en la consulta query. Bueno, pues maravillosa conversación, qué cantidad de temas, creo que todo esto está consignado en el libro. Exactamente. Y la idea es que podamos seguir teniendo este espacio para profundizar en cada uno de esos temas. A mí me pasó leyendo el libro y es como una sesión de hoja de duga, ¿no? Ajá. Que pasa por muchos lugares y parece que no tuviera y se va encontrando un centro en algún momento. Ajá. Y se puede leer se puede abrir en cualquier lugar y hay información muy, muy interesante. Y pues ya para finalizar, doctor, una última pregunta. O sea, ¿hay futuro? ¿Se ve buen futuro en la humanidad? ¿Hay futuro? Bueno, el futuro primero que todo es individual, ¿sí? Porque nadie puede obligar a alguien a que tome conciencia y a que goce. Es una salida individual. El que no lo quiere hacer, el que se quiere centrar en la enfermedad y en la patología y en la perversión, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es la suma de individuos lo que va a generar cambio, ¿no? Cambio de conciencia. De individuos conscientes. Eso no va a venir por decreto, pues, ni por implementación de estímulo-castigo a nivel de organizaciones que realmente no tienen mucho interés en esto, ¿no? Son propuestas individuales, ¿no? Es que, y se lo pregunto porque parecía que el evento pandemia fue muy fuerte. Me parecía que iba a generar unas nuevas dinámicas sociales. Es decir, íbamos a salir con de pronto un nivel de conciencia mayor y pues las cosas no parecen ir en buen camino. En muchas personas sí, personas sí surgió un nuevo tipo de conciencia, ¿no? Mucha más lucidez, etcétera, ¿no? ¿Sí? En otras no, ¿sí? Pero pues esa es la vida, ¿no? En la vida se puede avanzar y evolucionar, uno se puede estancar o puede retroceder. Realmente la vida tiene las tres dinámicas, ¿no? Uno avanza, se estaciona un tiempo, retrocede y luego vuelve a avanzar. Esas dinámicas están siempre ahí. Sí. Bueno, pues ya está al aire, ya está a la venta el libro del doctor Fabio Alberto Ramírez, muy recomendado y bueno, esperamos encontrarnos próximamente de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto, Felipe.